Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Hazel Baños. Soy licenciada en Administración de Empresas y este día vamos a ver lo que es el módulo número 3 con el tema de herramientas y técnicas para jardinería. Durante este módulo vamos a ver lo que es pues, los éxitos para tener un buen jardín, los errores más comunes que se hacen para no tener éxito en el jardín y algunas ideas que ustedes pueden implementar para lo que es la creación de su jardín. El contenido del módulo que vamos a realizar este día se basa en el consejo para diseñar un jardín, errores más comunes en jardines y huertos, la planificación de un jardín, la variedad de flores que podemos tener en nuestro jardín, las herramientas básicas de jardinería y algunas ideas para decoración de jardín. Por acá les tengo eh, un pensamiento de Robert Swan que dice, la peor amenaza para nuestro planeta es creer que alguien más lo salvará. Es decir, que en nuestras manos está salvar el planeta y con pequeñas cosas que hagamos, con pequeños esfuerzos que hagamos, pues podemos salvar lo que es el planeta. Bien, como introducción del módulo, vamos a aprender lo que es acerca de cómo desarrollar nuestro jardín, los errores más comunes que podemos cometer, aunque sean pequeños, pero afectan bastante en lo que es en el desarrollo del jardín, algunas herramientas básicas y el tipo de flores que podemos tener en nuestro jardín. Vamos comenzando con lo que es el primer tema, que es la planificación de un jardín. Pero para comenzar en todo, vamos a ver también lo que es un jardín. Un jardín es un término de origen francés que hace referencia al terreno donde se cultivan plantas con fines decorativos y ornamentales. Se trata de un huerto de flores que busca embellecer un determinado lugar. Cuando vamos a un restaurante o inclusive en nuestras casas podemos tener lo que es un pequeño jardín que lo podemos decorar con diferentes flores. Claramente tenemos que visualizar el jardín como nosotros lo quisiéramos y tenemos que tomar en cuenta ciertos parámetros como son el clima, el tipo de flores que nosotros queremos, el tipo de sustrato que vamos a utilizar, como se les explicó en el módulo número 2, que los diferentes tipos de sustratos que existen para poder aplicarlos a nuestro jardín. Vamos entrando ya en materia y vamos a ver lo que es la planificación de un jardín. Prácticamente se dividen en tres, que son las condiciones del lugar, el espacio disponible, perdón, y los recursos. Dentro de las condiciones del lugar de un jardín, debemos de ver lo que es el tamaño del lugar en el que nosotros poseemos. También debemos de ver los diferentes elementos que tenemos en nuestro jardín. Puede ver si tenemos alguna plaga de animales, si hay hormigas, si existen también como conejos que puedan tener de mascota. Si eso es, lo van a hacer en el interior de su casa, deben de ver diferentes elementos que se deben de evaluar para ver si podemos lo que es instalar un jardín o si lo van a tener ese jardín en un cultivo o lo van a tener, lo pueden planificar dentro de un restaurante. Se deben de ver diferentes condiciones que van a afectar el jardín. También se debe de evaluar lo que son las condiciones climáticas, ya que esto afecta de manera directa a lo que es el jardín. Por ejemplo, si vivimos en una condición climática donde constantemente son lluvias o donde hay una completa sequía, que se deben, son dos extremos, ¿verdad? La condición climática donde existe exceso de lluvia que puede afectar a que existan diferentes enfermedades o plagas dentro del jardín, o el otro extremo que es la condición donde existe demasiada sequía, que se debe de evaluar si también el tipo de planta que vamos a tener o el tipo de flor que vamos a tener necesita de mucha agua o no necesita de agua y simplemente solamente es con sol. Entonces, todos esos elementos son los que se deben de evaluar. Si existe demasiada sequía y la planta demanda lo que es mucha agua, pues se tiene que estar haciendo riegos constantes, se tiene que estar evaluando cómo va la planta, cómo se va desarrollando, y si está con exceso de lluvia y la planta realmente no necesita demasiada agua, pues se debe de evaluar si la planta realmente va a ser benéfica para el jardín o simplemente va a ser como adorno, por decirlo así, pero realmente la planta no va a vivir por mucho tiempo. También está lo que es el espacio disponible. Ciertas plantas o ciertas flores
tienen demasiado follaje y eso lo que va a hacer es que va a adquirir mucho espacio y muy probablemente el espacio que nosotros hemos destinado para el jardín nos va a alcanzar para 2 plantas o para 2 flores que tienen demasiado follaje y realmente el espacio se va a ver como que muy aburrido, por decirlo así. Entonces se tiene que ver si la planta que vamos a sembrar tiene mucho follaje o no tiene mucho follaje. Em, el espacio disponible si también queremos poner diferentes decoraciones, si queremos poner una fuente o si queremos poner piedras, o dependiendo de lo que nosotros queramos, es lo que nosotros vamos a decorar en el jardín. Por eso es la planificación del jardín y debemos de evaluar lo que es el espacio, ya que es muy importante porque nosotros podemos tener en mente lo que es un jardín bellísimo, con una fuente, con piedras y hasta con unas tortugas de esas de cemento que venden que se ven súper bonitas, pero realmente el espacio no nos va a alcanzar para poder tener todo lo que nosotros queremos. Entonces, también es recomendable tomar las medidas del espacio en el que nosotros queremos sembrar y ver qué plantas y qué flores también se van a adecuar tomando las condiciones del lugar, las condiciones climáticas y también el espacio disponible. Y también están los recursos. Los recursos pueden ser también qué recursos poseemos para crear el jardín, si son recursos físicos, recursos también que si tenemos el agua suficiente o si no hay agua, ¿dónde la vamos a conseguir? Y diferentes elementos que también, como el rastrillo que se puede ocupar, la tijera para podar. Entonces debemos de ver todos esos elementos que quizás parezcan que no son tan importantes, pero realmente nos van a afectar a la hora de tener nuestro jardín. También están otros elementos que no son menos importantes, pero que sí siempre nos van a ayudar. Planificar un resumen del jardín. Por ejemplo, todas las actividades que vamos a hacer dentro del jardín, planificar lo que es un cronograma de actividades. Por ejemplo, el día 1 voy a limpiar el terreno, el día 2 voy a conseguir que las plantas que quiero sembrar, el día 3 voy a comprar los fertilizantes que se necesitan, el día 4 voy a empezar a sembrar, el día 5 voy a comenzar a poner diferentes decoraciones, etcétera. Decidir qué cambiar y qué se queda va ligado con lo que les acabo de mencionar. Vamos a decir, esta piedra se ve bonita, la vamos a dejar. Por ejemplo, estas hojas que estaban haciendo estorbo, pues obviamente las vamos a quitar. De hecho, las hojas que puedan tener dentro del lugar que ustedes van a diseñar su jardín, pues lo pueden ocupar como compostaje. En el módulo 2 también se les mencionó cómo realizar el compostaje y ahí pueden llevar el proceso para ocupar esas hojas, ¿verdad? También pueden decir pueden decidir, perdón, la forma en cómo va a llevar el jardín, de qué manera lo van a querer. El planificar el presupuesto es una parte muy importante, ya que ustedes se pueden tener un límite de dinero en el cual ustedes van a gastar para el jardín y no van a planificar o a gastar en más de lo que tienen en su presupuesto, ¿verdad? Pueden conseguir plantas en un máximo de $3 según su presupuesto, las decoraciones igual, y comprender los gastos derivados del diseño. Por ejemplo, si ustedes decidieron colocar una fuente, deben de comprender que también se necesita la limpieza constante de la fuente para que el agua no llegue contaminada hacia las plantas. Pueden también, por ejemplo, lo que son los fertilizantes, si van a ocupar fertilizantes químicos para el desarrollo de las plantas. También eso es un gasto derivado de sembrar plantas. También pueden ver si les cortaron el agua porque va a haber una modificación de las tuberías o algo, pues deben de ver que también la planta no puede pasar sin, sin recibir agua. Entonces, deben de ver también de dónde van a conseguir esa agua y cómo la van a conseguir. Entonces, son todos esos pequeños gastos que aunque muy probablemente parezcan pequeños, pero van a afectar bastante a lo que es el jardín. Ahora vamos a ver lo que son los errores más comunes en un jardín. Ciertamente, empezar a crear un jardín desde cero o recuperar uno perdido no es del todo fácil. Por eso es que veremos los errores que son un poquito más comunes que se han podido observar en los jardines.
Nosotros hemos tenido la dicha de poder también mejorar lo que son jardines como cooperativa y también lo que son clases de jardines comenzando desde cero, ¿verdad? Cuando una persona nos dice, miren, fíjense que nosotros queremos crear lo que es un jardín. En pandemia se dio bastante eso de que las personas pues querían crear su propio jardín o su propio huerto y pues nos pedían un poquito de asesoría, ¿verdad? De cómo empezar o qué plantas elegir. Y nosotros pues íbamos asesorando y para eso estamos también ahorita para poder explicarles. Los errores más comunes de un jardín que nosotros pudimos observar durante todo ese tiempo es que se puede plantar en un ambiente equivocado, lo que les decía en el principio. Por ejemplo, nosotros a veces vemos una planta muy bonita, una flor muy bonita, pero cuando la llevamos a nuestro hogar, se muere la planta y nosotros decimos como, ¿qué pasó? Pero realmente no tomamos en cuenta que la planta se va aclimatando desde donde se sembró. Por ejemplo, la mayoría de veces nosotros vamos a la parte de helada, por ejemplo, vamos a la parte de los naranjos y cuando la traemos a nuestra casa, donde el clima es totalmente diferente, donde el calor es muchísimo más alto de lo que eran los naranjos, pues la planta obviamente se nos va a morir porque ella ya estaba aclimatada a lo que es un ambiente frío. O puede suceder lo contrario. eh, la planta está aclimatada a un lugar caliente y se puede ir a un lugar frío, pues se muere, ¿verdad? Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso y preguntar a los viveros si, mire, yo vivo en tal parte, por ejemplo, en Santa Tecla y el clima ahí ronda en unos 23 grados y nosotros aquí estamos en 15 grados. ¿Será que esa planta me va a durar o va a vivir? Entonces, ahí muy probablemente en el vivero nos puede decir, no, fíjese que realmente la planta ya está aclimatada a lo que es el clima frío, el clima templado. Entonces, tenemos que ver mucho el tipo de clima y el ambiente, si también es con mucha lluvia o con sequía. Entonces, todos esos elementos son los que tenemos que evaluar para que nuestro jardín vaya progresando. Comprar plantas muertas o deterioradas. Eso también surge mucho. A veces nosotros podemos ver una planta, pero realmente a veces no evaluamos las hojas. Las hojas cuando compramos las plantas se deben de ver, ya que hay unas hojas que tienen manchas amarillas o manchas cafés. Las plantas están cortadas, las hojas, perdón, están cortadas. Y eso, quieras o no, es una planta deteriorada o puede ser una planta muerta. Entonces, ¿eso qué nos va a llevar a hacer? O sea, la planta no va a llegar a vivir a nuestro jardín y solamente va a estar eh, robándonos el espacio, pues. Y quieras o no, va a hacer que el jardín se vea feo. Luego está comprar plantas por sus flores y no por su follaje. A veces nos vamos porque, la planta se ve muy bonita y luego pues decimos que nos va a dar, la flor que da es muy bonita, pero realmente a veces lo que uno quiere no es en sí la planta, sino que también otras personas se van por lo que es el follaje. Y la planta se puede ver muy bonita, pero el follaje que la persona quiere pues no se le da. También está lo que es el exceso de riego, que es lo que le mencionaba al principio, que la planta se puede ahogar. Demasiada agua ahoga a la planta. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta también es llevar un equilibrio completo de lo que es el agua hacia la planta, que la planta no se ahogue con agua, pero que tampoco no se le riegue nada de agua. Ese también es el otro error que es muy común, que es plantar muy junto o incorrectamente. Un ejemplo claro que nosotros le podemos dar o que le voy a dar es que nosotros como cooperativa sembramos fresas. La planta madre pues viene muy bonita con su raíz y de hecho nosotros si sembramos y la raíz se dobla o se curva mucho, la planta realmente no nos va a dar y eso nos da de consecuencia que la planta se muere o la planta solamente está ahí dando hojas, pero no nos da el fruto. Entonces, eso es como un ejemplo de plantar incorrectamente. También está que se planta muy junto y al final la planta no prospera porque no tiene manera para crecer. Entonces, ahí la planta se va muriendo y pues
no va dando lo que nosotros queremos o no se va desarrollando como nosotros queremos y al final solamente se van a ver hojas en nuestro jardín y no se van a ver, no se va a diferenciar lo que es las diferentes plantas. Pero ahora bien, ya que les presenté lo que son los errores más comunes, vamos a ver también lo que son las claves para tener un éxito en nuestro jardín, que prácticamente es todo lo contrario a los errores, ¿verdad? Está el clima local, el suelo, los usuarios del jardín, el entorno, los elementos singulares del jardín, el color, la utilización, el mantenimiento y la disponibilidad de agua. Para hablar en general sobre todo, vamos a ver lo que es el clima local que les he venido mencionando durante toda esta presentación, que lo debemos de tomar muy en cuenta para que la planta sea totalmente adecuada a al clima que nosotros estamos sembrando el jardín, ¿verdad? También el suelo es muy importante, ya que el suelo es prácticamente donde la planta se va a desarrollar. Debe de ser un suelo apto para el tipo de planta que nosotros vamos a sembrar o para el tipo de flor que nosotros queremos sembrar. Los usuarios del jardín deben de tener lo que son precauciones, debe de tener determinadas las personas que van a ocupar el jardín, porque también existe lo que es una contaminación cruzada. Por ejemplo, nosotros venimos de la calle e ingresamos directamente al jardín. Todos los gérmenes y todas las bacterias que traíamos de la calle se van a ir directamente a la tierra o al jardín y, como les explicaba, la tierra o el suelo es donde la planta se desarrolla y si recibe contaminantes que del exterior, pues la planta igual va a absorber todos esos contaminantes y la planta puede tener lo que son virus, bacterias o plagas. El entorno también afecta bastante en lo que es el jardín, por eso nosotros debemos de tener un entorno agradable. Igual para los usuarios para que tengan de éxito en el jardín, los usuarios deben de estar determinados, deben de llevar lo que es un orden de sanidad antes de entrar al jardín. Por ejemplo, tener unas botas solo para el uso exclusivo del jardín o desinfectar la suela del zapato antes de entrar al jardín. Eh, Se debe de también evaluar los elementos singulares del jardín, por ejemplo, que tienen una fuente, limpiar también la fuente, los colores que le vamos a dar al jardín, si queremos que sea solamente de flores, si queremos que solo sean hortalizas. Entonces, nosotros debemos cuando visualizamos el jardín, cuando hicimos la planificación, debemos de tomar también en cuenta qué tipo de plantas. En eso va a ver lo que es el color, para qué tanto color le vamos a dar a nuestro jardín, qué tanta vistosidad le vamos a dar a nuestro jardín. Y también puede ser la utilización, si solamente es una utilización para manera decorativa o también una utilización para hacerlo como vivero o para hacerlo como un huerto en el cual podemos sembrar diferentes tipos de plantas o solamente lo queremos para la decoración, como les decía, poniendo diferentes rosas, margaritas, dependiendo de lo que el clima les permita sembrar, ¿verdad? El mantenimiento que se va también en lo que se debe tener en cuenta lo que es el presupuesto, ya que el mantenimiento no solamente es tener las flores y que vivan y solo regarlas y ya, sino que también se necesita de lo que es fertilizantes, lo que son también la poda de las plantas, eh, verificar que no haya ninguna plaga, que no tenga ninguna enfermedad y la disponibilidad de agua, que es esencial para toda planta por muy captos que puedan tener, pero realmente necesita agua para poderse nutrir. La disponibilidad de agua es muy esencial para todo tipo de plantas y es bastante esencial para que la planta pueda desarrollarse. Ahora bien, vamos a ver lo que son también las herramientas básicas para un jardín. Están las herramientas que son para trabajar la tierra, que son por ejemplo los rastrillos o las palas que puedan para ocupar lo de la tierra, ¿verdad? Están las podas, que son más que todo, se ocupan las tijeras para podar. Las de riego, puede que ocupen unas mangueras o puede que ocupen diferentes cintas de riego. Todo depende también de lo del presupuesto de cada uno. Y aplicar los fitosanitarios, que son todos aquellos elementos en los que nos van a ayudar a limpiar las plantas, a que las plantas crezcan y todo también va a depender de si ustedes quieren que sus plantas, sus flores, sean con químicos o que sean totalmente naturales, que ustedes igual pueden
crear sus fitosanitarios totalmente orgánicos. Y yo acá les puse la variedad de flores que se pueden tener, que normalmente se dan en la mayoría de lugares, que son los rosales, algunas veraneras, geranios u hortensias. Y algunas ideas para decorar el jardín pueden poner algunas fuentes, ya sean fuentes pequeñas, fuentes grandes, todo depende del presupuesto también y del espacio que ustedes tengan. Se puede decorar también con piedras, como les decía, también hay infinidad de decoración para jardín de piedras. También puede ser mesas y sillas, igual depende del espacio y de la disponibilidad que ustedes tengan para poner las mesas o sillas. Por ejemplo, para tomarse un cafecito, pueden poner esa mesa o silla y tener un ambiente, un entorno agradable para poder disfrutar, ¿verdad?, del clima. Y vamos a las preguntas. Ustedes pueden dejar las preguntas, pueden escribir las preguntas en un correo y pues yo se las voy a responder con mucho gusto. Y pues la conclusión de este módulo es que realmente si quieren crear lo que es un jardín, pueden empezar desde cero o pueden mejorar un jardín quitando las plantas que realmente ya están muertas o que realmente no se desarrollaron. Pueden empezar también un jardín desde cero, limpiando toda la maleza que tengan. Pueden aprovechar un espacio de su casa que tengan, que ustedes dicen, este espacio no lo ocupo para nada, pues pueden realmente poner un jardín, por muy pequeño que sea el espacio, pero pueden hacer una optimización de ese espacio. Como lo decía en la reflexión al principio, que está en nuestras manos poder salvar el planeta, no necesariamente tenemos que hacer grandes cambios en grandes lugares, sino que podemos empezar en nuestras casas o en algún pequeño terreno que tengan y pues podemos comenzar a mejorar lo que es el, el mundo, ¿verdad? Con una pequeño cambio que hagamos, perdón, pues podemos ir mejorando. Bueno, y esa ha sido la presentación. Espero que les haya gustado. Eso solamente son ideas de cómo ustedes también pueden mejorar lo que es su jardín o también iniciar desde cero su jardín. Recuerden de que con pequeños cambios que nosotros hacemos, pues podemos mejorar lo que es nuestro planeta, ¿verdad? Y si tienen alguna duda o pregunta, pues por acá les dejo el correo de nuestra cooperativa y igual les dejo la página de Instagram. Y cualquier duda, pues pueden consultarla sin ninguna pena y yo con gusto le voy a responder. Así que muchas gracias por haber asistido a este módulo número 3 y para mí ha sido un gusto el poder haber estado con ustedes. Muchas gracias.